Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de aviones de combate y de países. Y os voy a explicar, más o menos a grandes rasgos, porque siempre puede haber aspectos puntuales muy concretos, cómo un país debe de elegir su avión de combate y qué avión de combate es ideal para cada país. Tenemos que tener presente tres cosas muy importantes. En primer lugar, el tipo de país que es, desde un punto de vista geográfico. En segundo lugar, el tipo de país que es desde un punto de vista del Producto Interior Bruto. Y en tercer lugar, el tipo de país que es dependiendo de sus vecinos, que va a ser su principal hipótesis de conflicto. Estos tres aspectos hay que tenerlo muy claro. Desde un punto de vista geográfico es muy sencillo. Si eres un país grande, es un país extenso, necesitas cazabombarderos. Y los cazabombarderos suelen ser generalmente bimotor. Y hoy en día son bimotores. Si eres un país pequeño, necesitas un avión de combate ligero, fácil de ocultar, fácil de operar y que más o menos pueda practicar una guerrilla aérea. ¿Por qué? Porque tienes poco terreno que defender y te viene muy bien ese tipo de aviones. Mientras que en el otro aspecto, si eres un país muy grande, vas a realizar grandes patrullas a grandes distancias y por lo tanto necesitas la robustez y la fiabilidad de poder operar un monomotor. Esto es lo primero. Pero a partir de aquí ya empiezan a desarrollarse las otras dos opciones que os he explicado. La primera de ellas, la riqueza del país, su Producto Interior Bruto, y en segundo lugar, ver las condiciones de ese país. Porque claro, puede ser un país grande, pero no tener salida marítima, como es el caso de Kazajistán, o ser un país grande y tener salida marítima, como es el caso de Argentina. Son dos países que tienen más o menos la misma extensión, pero sin embargo geográficamente son países distintos. Además, en el caso que os he puesto ejemplo de Kazajistán y de Argentina, Kazajistán tiene menos de la mitad de población de Argentina. Si Argentina está poco poblado, imaginaros Kazajistán. O ya directamente Mongolia, que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados y apenas hay 4 millones de habitantes en Mongolia. Señores, esto es fundamental. Y todo aquel que no esté de acuerdo con esto me parece muy bien, pero está completamente errado. Un país pequeño, un caza monomotor. Un país grande, un caza bimotor. Hemos tenido a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, una serie de decisiones que ellas mismas se han demostrado errores bestiales. La primera de ellas, por ejemplo, es el caso del Gripen con Brasil. Brasil no ha ganado absolutamente nada con el Gripen, no es capaz de defender su territorio, le está costando un pastizal, se ha metido en un contrato completamente absurdo que no tiene ni pie ni cabeza y ahora resulta que va Perú, pone 3.600 millones encima de la mesa, compra el Rafale y pasa por encima de Brasil. Otro ejemplo muy claro, en este caso al revés, con aviones bimotor, lo hemos visto en Austria. Austria compró el Eurofighter. Austria es un país muy pequeño. ¿Qué significa que Austria compró Eurofighter? Significa que adquirió un avión pesado, bimotor, un interceptor aéreo de manual, porque además Austria compró la primera versión que no tenía capacidad de ataque a tierra, bueno, muy limitada. ¿Y qué sucedió con esto? Pues sinceramente que Austria compró un avión que el piloto cuando acelera, de hecho el Eurofighter es capaz de postcombustión sin necesidad, perdón, es capaz de conseguir a velocidad de supercrucero sin necesidad de romper la barrera del sonido. En este aspecto, con el Eurofighter, realmente el piloto austriaco cuando se pone a acelerar tiene que frenar porque si no se sale del país. Y no es un chiste, es que es la realidad. Austria le venía muy bien un avión ligero, monomotor, pero sin embargo fue a Eurofighter y cometió un error grave. Esto es la realidad innegable de cada país. Si además ese país tiene salida marítima, para operar en el océano es fundamental un avión bimotor. Todo lo que sea operar en el océano con un avión monomotor es un error. Y si alguno, que ya lo he explicado muchas veces en este canal, va a decirme el F-35 es monomotor, no voy a volver otra vez a volver a explicar el proceso de adquisición y por qué el F-35 es monomotor y por qué al final la Fuerza de Estados Unidos ha tenido que inventarse la US Navy ha tenido que inventarse el Super Hornet porque el F-35 no la da para nada. Bien, continuamos. Vamos a entrar en las otras dos variantes, la riqueza de ese país y, por supuesto, la realidad geográfica respecto a sus vecinos de ese país. Si tú eres un país rico, si eres un país con recursos importantes, te puedes permitir ciertos lujos con los aviones bimotores. Y podría ser el caso de Austria, pero al final Austria hemos visto que es un país cerrado, no tiene salida marítima, con lo cual
como os he puesto el ejemplo, el piloto de Eurofighter está limitado a la hora de poder ejercer su propia capacidad. Austria es un país tan grande como, por ejemplo, la región de Castilla y León o de Andalucía en España. ¿Y un Eurofighter cuánto tarda en cruzarse Andalucía? Pues eso, pues imaginaros en Austria. Está muy limitado el propio país a la hora de poder utilizar ese avión. Sin embargo, hay otros casos como Singapur, que opera el F-15, siendo un país muy pequeño. Bueno, muy pequeño, es que mi pueblo tiene más extensión territorial que Singapur, por eso ya lo digo todo, tiene más kilómetros cuadrados. Aparte de ser un país muy pequeño, sí que tiene salida marítima. En este aspecto, un avión bimotor sí que va a poder aprovecharlo más, porque al menos tiene un territorio sobre el que poder desplegarse, que en este caso es el entorno marítimo. Como veis, dos países ricos y dos países con situaciones geográficas diferentes. A pesar de ser rico, para Austria el caza ideal hubiese sido el Gripen, pero Singapur sí que puede permitirse ciertos lujos porque tiene esa capacidad de proyección. ¿Y qué pasa con los vecinos? Pues la realidad es que los vecinos de Austria, en el momento que adquirió Austria el Eurofighter, ya no existía la Unión Soviética y sus vecinos son Francia, son Italia, Alemania y por supuesto al otro lado la antigua Europa del Este. En este aspecto Austria, que además no forma parte de la OTAN, cuando adquirió el Eurofighter, en esta situación Austria no necesita ningún tipo de despilfarro, ningún tipo de avión bimotor, porque sus condiciones van a ser fundamentalmente la defensa aérea. Y para esto, un avión monomotor es extraordinario. De hecho, por ejemplo, en este tipo de países como Austria, muy probablemente la defensa antiaérea se realice en intercepción a media-baja cota, en la cual los aviones monomotor tienen cierta ventaja por ser más operativos, ser más maniobrables, tienen una capacidad importante de poder sobrevivir. Va a sobrevivir un combate aéreo, un F-16, un Gripen, un Mirage 2000, mucho más si ese combate se da a 3.600 pies que si se da a 8.000 pies. Sin embargo, Singapur en este aspecto está rodeada de países que algunos de ellos han tardado décadas en reconocerle. Está rodeado por Malasia, está rodeado por Indonesia. Muchos de estos países son islas, Indonesia en el fondo es un archipiélago. Tiene el peligro de China, que puede enviar una flota naval al estrecho de Malaca. Está también ahí muy cerquita suya Tailandia, Vietnam también opera por esa zona. En resumen, Singapur tiene unas posibilidades reales, no solamente de sus vecinos terrestres, sino de enfrentarse con una flota que pueda venir, digamos, por aguas internacionales, por decirlo suavemente. En este aspecto, Singapur sí necesita disponer de aviones bimotores para ejercer su propia defensa nacional por esa capacidad de poder operar mar adentro con unas garantías mínimas y además poder cargar ese tipo de armas, porque en Austria, por ejemplo, para realizar misiones de defensa aérea, pues no vas a necesitar prácticamente ni tanques externos de combustible, pero si te vas a meter con un F-16, con un Gripen, con un Mirage 2000 o con un F-1, en mitad del océano vas a necesitar tanques externos de combustible y si ya de por sí un avión monomotor tiene poca capacidad de llevar armamento, si encima los pilones lo tienes que utilizar para cargar combustible, todavía vas a tener menos capacidad. Y luego hay un tercer aspecto fundamental, como os he dicho, que es la economía. He puesto antes el ejemplo de Kazajstán y de Argentina. Kazajstán es un país, digamos, que no es pobre porque tiene unos recursos energéticos muy importantes, pero que ha desarrollado poco su economía. Su Producto Interior Bruto estará sobre los 200.000 millones. En el caso de Argentina es prácticamente el triple que el de Kazajistán. Sin embargo, Argentina está en la situación económica que está y Kazajstán está en una situación económica completamente distinta. Imaginemos un país pobre y con una gran extensión territorial. Por ejemplo, pues el caso de Birmania, por poner un ejemplo. Pero podemos poner más caso. Hay otros países que no tienen un gran Producto Interior Bruto, Kenia, por ejemplo, Tanzania, y sin embargo, sí tienen una gran extensión territorial. Aunque necesitarían un cazabombardero de manual, con mucho es probable que solo se pudiesen dotar de un avión monomotor. En un aspecto también parecido, pero países mucho más pequeños, pues tenemos prácticamente toda la costa africana a partir del propio Golfo de Guinea. Ahí antiguamente han operado desde F-5 hasta MiG-21, hoy prácticamente no opera nada,
pero países como Costa de Marfil, Togo, Benin, Senegal, la propia Nigeria estaría a medio camino entre uno y otro. Todos estos países al final van a acabar operando un avión monomotor porque el dinero no le da más de sí, aunque tengan salida al mar. Sin embargo, otros países, que pueden ser también pequeños, pero muchísimo más ricos, con cierta salida marítima, como puede ser el caso de Singapur, el caso de Omán, también importante el caso de Corea, estos países sí que van a operar aviones monomotor. Y vamos con el tercer factor, que es el de los vecinos. Explicado en parte ya con Austria y con Singapur, imaginaros el caso de Corea. Corea del Sur tiene menos de 100.000 kilómetros cuadrados, es decir, es una quinta parte de España, pero Corea del Sur tiene ahí un par de países, como es el caso de Rusia, el caso de China y también de Japón, porque no se pueden ni ver, otras cosas es que el enemigo de mi enemigo sea mi amigo, pero al final si no fuese por China, Corea del Sur y Japón se la tendrían jurada. En este aspecto y en esta realidad entre estos dos países, tanto Corea del Sur como Japón han desarrollado y tienen aviones bimotor, como es el caso del F-15, a pesar de ser países relativamente pequeños, sobre todo el caso de Corea del Sur. Y aquí es donde entra el vecino, enfrentarte a China, enfrentarte a su flota y enfrentarte a todos esos aviones y además querer realizar misiones de ataque aéreo al territorio chino, necesitas tener grandes interceptores y grandes cazabombarderos. En este caso, el que ellos han elegido no ha sido otro que el F-15 y ya están desarrollando incluso sus propios aviones. Espero haberos aclarado cuáles son las necesidades de cada país. Lo primero es mirar la geografía del país. Esto es lo fundamental, país grande, país pequeño. En segundo lugar, ver cuánto dinero hay, porque obviamente todos queremos tener Raptor, pero a ver cuánto podemos pagarlo. Y en tercer lugar, mirar tus vecinos. Voy a poneros sobre la mesa los 5 principales países que siguen este camino. El primero de ellos, que es Argentina. Argentina necesita aviones bimotor de manual. Todo lo que no sea avión monomotor es un error. Luego que contéis la película que queráis, de que sea doctrina Fuerza Aérea, doctrina de que no ha habido un dólar encima de la mesa. Ya está, lo demás son mentiras. Y si no, os recomiendo al argentino que en vez de decir chorradas que os han contado, os leáis cuáles fueron las conclusiones de la Fuerza Aérea Argentina respecto a qué tipo de avión necesitaba para combatir en el Atlántico. Argentina es un país de manual para un cazabombardero pesado de largo alcance. El segundo país que más seguidores tenemos es España. Vemos cuál es la situación de España, vemos los vecinos que tiene, vemos cuál es la realidad geográfica con archipiélagos, alguno de ellos a más de 1000 kilómetros, posesiones en otro continente. Somos un país, como decimos del vaso, ni medio lleno ni medio vacío. No somos un país precisamente grande con lo que hay por ahí, pero tampoco somos una Austria, ni mucho menos una Singapur. Teniendo presente cómo está creado nuestro país, que tenemos múltiples frentes, Mediterráneo en un lado, Atlántico en otro, Atlántico Norte, Atlántico Sur, un estrecho en norte de África, somos un país de manual para cazabombarderos bimotor. El tercer país que más seguidores tenemos es Chile. Chile tiene una gran salida hacia el océano, pero realmente por el océano no le van a venir grandes peligros. Es poco probable pensar ahora mismo en una flota china o una flota estadounidense atacando a Chile. Chile tiene un problema de profundidad estratégica, no tiene ningún tipo de profundidad, es un país muy sencillo de invadir, sobre todo por parte de Argentina, con el que comparte una gran frontera, y en este aspecto Chile lo que mejor le viene son aviones monomotor, fáciles de operar, que puedan realizar esa guerrilla aérea, que lo puedan esconder en cualquier nave, en cualquier granja y despegar de una carretera. El Gripen es un avión ideal para Chile. Chile ahora mismo tiene el F-16 y tiene un avión bimotor que es el F-5, pero que a pesar de ser bimotor es muy ligero. El F-5, hay aviones monomotor que pesan más que el F-5, ¿de acuerdo? Y el cuarto país que tenemos es Perú. Y respecto a Perú, pues está en una situación bastante parecida a Argentina. Una amplia salida al océano, un país muy grande, un país que sí tiene esa capacidad de proyección territorial que no tiene Chile, y Perú es un país apto para operar aviones bimotor. Y Perú debe elegir aviones bimotor para su fuerza aérea. Y el quinto país que más seguidores tenemos es Estados Unidos, pero bueno, de Estados Unidos que vamos a contar. Si olvidamos que la superpotencia mundial, teniendo presente lo grande que es, que das a dos océanos, que habrá 4000 kilómetros de costa a costa, que luego encima a otros 1000 y pico kilómetros del país, o 2000 y pico kilómetros que sean, está un gran archipiélago como es el caso de Hawái. Bueno, pues más allá de que sean superpotencia mundial,
todo lo grande que es Estados Unidos y la salida a dos océanos, al Pacífico y al Atlántico, es otro país de manual para operar cazabombarderos bimotor. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.